Saludamos a todos con la hermosa paz de Jesucristo y damos gracias a Dios un día más para la gloria del Señor. Vamos a orar para que la gracia del Señor podamos seguir con este estudio de pecado y salvación. Padre, te damos gloria, te bendecimos, Señor, y pedimos que tu gracia, tu poder nos ilumine. Señor, que pongas palabras de edificación en nuestra boca para que este estudio sea comprendido en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la vida y pedimos que tú alumbres, ilumines, que tú, Señor, en este tiempo saques todo velo, Dios mío, de los ojos, saques, Dios mío, ese velo que el enemigo a través de la incredulidad ha puesto en muchas personas, Señor, para que la luz del Evangelio de Cristo no resplandezca en sus corazones. Pero, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado y habla, Señor, a tu pueblo para la gloria de Dios. Amén. Damos gracias una vez más. Ministerio Labranza de Dios los saluda y vamos a dar comienzo. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de pecado y salvación y comenzamos por esta materia porque hay una enseñanza también y hay una palabra poderosa que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Todos sabemos que hay un orden en la vida, en toda escala jerárquica. No empezamos por la secundaria, sino por una primaria cuando fuimos al estudio. Entonces, los mismos principios acontecen a través de la palabra de Dios. Si nosotros buscamos una salvación, tenemos que buscar a Dios, pero no podemos buscar primero una sanidad o primero buscar una sanidad económica o ciertos grados cuando realmente tenemos que tener un encuentro con el Señor. Y para esto la Biblia nos ayuda a entender de que hemos caído, de que venimos de una rama caída y de que necesitamos volvernos a Dios. ¿Para qué? Para tener esa intimidad, para conocerle a Dios y para entrar. Una cosa es estar en la voluntad y otra cosa es caminar bajo la perfecta voluntad, donde nosotros podemos entender el llamamiento profundo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos venido hablando, gloria al nombre del Señor. Sería más lindo, más confortante hablar de economía, hablar de posición, hablar de prosperidad, hablar de recompensa. Sería más lindo, pero tenemos que empezar por donde realmente tenemos que empezar. Por eso dice la palabra del Señor que si buscamos el reino de Dios y dejamos que la justicia de Dios nos limpie, nos libre, empiece a sacar toda venda, empieza a romper toda cadena, entonces todo en el tiempo de Dios será añadido y no seremos falto de ningún bien para la gloria de Dios. Entonces, hermanos queridos, que el Señor nos ayude siempre. Esto está en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios, y es por donde tenemos que comenzar, ¿sí? En Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Bendito el nombre del Señor. Gozo en el Espíritu Santo. Es shalom, es paz. Es una paz que inunda todo nuestro ser. Así que, hermano, vamos a dar comienzo. Mateo 14:20. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer para la gloria de su nombre. Perdón, 13:54. Dice así la palabra del Señor, 13:54 de Mateo. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo:
No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bendito el nombre del Señor. Era necesario volver a su tierra, era necesario manifestar el reino de los cielos, el evangelio de la salvación de Jesús. Era necesario llegar a aquel lugar. Pero dice la palabra que el Señor no pudo hacer lo que tenía que hacer, los milagros, a causa de la incredulidad. Por eso hoy vamos a hablar de este término, de lo que se llama apistía, un término que define el pecado. La apistía es casualmente la incredulidad. Es estar en duda, es poner en tela de juicio a la palabra del Señor. Vemos que la serpiente antigua, cuando habló con Eva, le dijo: con que Dios os ha dicho. Y usted, cuando le da sentido a esa palabra, es como diciendo: hay otra verdad, no te dijo todo, te está negando algo. Siempre el enemigo, el tentador, pondrá en tela de juicio y tratará de que estés en dos razonamientos, en dos pensamientos. Por eso dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Es imposible creer a la verdad cuando no me lanzo a los brazos amorosos de Dios. Por eso que nos juega una mala pasada este enemigo. Pero qué importante es poder entender, gloria al nombre del Señor, que el Señor destruye y rompe todas esas cadenas. No pudo hacer milagros por causa de la incredulidad, porque ellos veían con sus ojos al carpintero, veían con sus ojos a la familia y no podían entender, aunque estaban maravillados, aunque se maravillaban y se preguntaban en sus corazones. Ahí estaba el Espíritu Santo trabajando en esos corazones, pero se oponía la incredulidad. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, el mismo enemigo hacía que vea un panorama diferente. ¿Cuántas veces nos aleja de nuestra bendición? ¿Cuántas veces el diablo nos roba la bendición del cielo? Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios sí se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por fe vivirá. Bendito el nombre del Señor. Es el Evangelio el que salvifica nuestra vida. Es el Evangelio el que trae la revelación. El Evangelio es revelación a tu vida, es revelación a mi vida. Dios nos invita a creer. Bendito el nombre del Señor. Es por eso que la palabra nos habla que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que estábamos atados en el pecado y éramos enemigos de la cruz, en un momento de nuestras vidas necesitamos creer. Tuvimos que creer. Dios nos invitó a creer. Gloria al nombre del Señor. Y este es un acto sobrenatural de Dios, del Dios omnipotente, que contiene, hermanos, este glorioso mensaje donde está la inspiración de Dios, donde está la revelación de Dios para nuestra vida, ¿sí? Donde se nos anunció el mensaje de salvación de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que la ira de Dios, ¿sí? ¿Salvación de qué? Salvación, hermanos, del peligro, salvación del estado de extravío. Dios nos da salvación del estado de perdición que tenemos, del pecado, salvación del infierno, salvación de la ira misma de Dios. Bendito el nombre del Señor. Salvación de la maldición de la ley. Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Y de los deseos de la carne. Dios ha, hermanos, trabajado de tal manera en nuestras vidas. Por eso vemos muchos actos de incredulidad. Vemos un joven rico que se acerca y le dice: Señor, he guardado los 10 mandamientos. ¿Qué me falta para ser salvo? Mirándolo el Señor le dice: vende todos tus bienes y da a los pobres y ven, sígueme. Y
dice que acusado en su conciencia, se fue triste. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces guardemos o tengamos algo de palabra de Dios en nuestro corazón, pero todavía hay fortalezas internas, hay fortalezas que el enemigo está usando. Y es casualmente lo que muchas veces no permite que creas, no permite que te lances a los brazos amorosos de Dios. Esas fortalezas internas pueden ser el dinero, puede ser egocentrismo, puede ser mi entendimiento, pueden ser mis facultades, pueden ser mis diplomas, pueden ser el ego, pueden ser deseos internos que no quiero entregar a Dios. Y cuando nos confronta la palabra del Señor, para que nos lancemos y que puedas creer, este joven se encontró con una fortaleza. Su fortaleza era su riqueza, su posición. Él seguramente habrá visto con sus ojos a un maestro lleno de la riqueza espiritual, pero no estaba saciando los niveles de sus ansias. Y miró para atrás, miró su riqueza, miró su reinado, miró la posición de sus padres. Por eso dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. Por eso el Señor nos llama a salir, ¿sí?, de lo natural para poder encontrarnos en el reino espiritual de Dios, donde Dios se mueve, en la jurisdicción donde Dios te dice vas a ser limpio, vas a ser bendecido, donde Dios te dice quiero tener comunión contigo, quiero abrigarte. En un momento Jesús mira, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. Los profetas hablaban de parte de Dios, pero hablaban para que se arrepientan y no se querían arrepentir. ¿Cuántas veces te quise cobijar como la gallina cobija sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces intercedí? ¿Cuántas veces hablé por boca de algún enviado? Pero no quisiste arrepentirte. Y es necesario que la semilla muera, porque si la semilla no muere y se seca, no puede dar mucho fruto. Entonces es necesario, gloria al nombre del Señor. Llegando a su pueblo enseñaba y se maravillaban de toda esa sabiduría, pero no pudieron recibir. ¿Por qué? Porque había una barrera, había una pared intermedia impidiendo la bendición para aquellos que estaban escuchando al Hijo de Dios. Se escandalizaron, dice la palabra, y no pudo hacer allí muchos milagros. La apistía, hermanos, es falta de fe, es falta de credulidad. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, es lo que descarta la veracidad de Dios y te pone en oposición a Dios. Todo aquel que quiere malograr la justicia de Dios, que quiere tapar, que quiere impedir la veracidad de Dios, lamentablemente acarreará juicio. Por eso podemos ver que nosotros, hermanos, el hombre no va a tener excusa. Si nosotros vamos a Romano, gloria al nombre del Señor, capítulo 1, dice así la palabra del Señor, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza
de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios la entregó a la inmundicia, en la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Que el Señor nos esté bendiciendo. Dice que se hace claramente visible. No estamos hablando de algo que no vemos, no estamos hablando de algo que no podemos palpar. Dios se ha manifestado en todo lo creado. Pero muchas veces la apatía, la incredulidad nos aparta del milagro, de la presencia, de la bondad, de la esencia divina de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Por eso, amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia para comprender y entender las cosas santas de Dios. Dice también en Romanos capítulo 6, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero la gracia, gracias a Dios, que aun que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a las cuales fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano, para vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado eras libre acerca de la justicia. Bendito el nombre del Señor. Mas ahora que habéis sido, verso 22, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Que el Señor nos ayude a comprender. Yo no sé en qué etapa te encontrás de tu vida, no sé cuánto te cuesta creer, por qué te cuesta creer, pero Dios te está llamando. Todas las cosas que nos acontecen muchas veces son un llamado claro de la falta de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos volvernos a Él. Gloria al nombre del Señor. Por eso, la apatía, la incredulidad, refleja una gran lejanía de Dios, una gran individualidad, donde no estás permitiendo que Dios entre. Por eso no es por obra de la carne, no es por lo que hagamos, no es por si somos buenos que somos salvos. Y cuando te hablo de salvación no te hablo de me muero y me voy al cielo, te hablo de que la salvación empieza desde el momento que le haces un lugar en tu corazón a Dios, desde el momento que apostás, por decirlo así, a las promesas de Dios. Todos los que en Él creyeron no fueron avergonzados. Todos los que han venido a la presencia de Dios, no importa con problemas, otros sin problemas, otros por el llamado, pero no han sido avergonzados. En un momento, Lucas 11:29 dice: la generación perversa e incrédula demanda señal. ¿Cuántas veces no estamos cerca de Dios, pero le decimos: Señor, si vos me haces esto o me das aquello, yo entonces voy a la iglesia. Señor, si vos me salvás el pariente, entonces yo creo. La Biblia dice que no le prometas a Dios lo que no le vas a cumplir. Y si prometes, cumple. Cumple. ¿Cuántas veces nos encontramos de esa manera? Ah, si Dios quiere que yo crea. No, es que el que necesita salvación eres tú. El que necesita volverse, el que necesita ordenar sus pasos, eres tú. Bendito el nombre del Señor. Por
Por eso Dios se ha manifestado en todo lo creado, en todo lo visible. Hoy vemos los árboles, vemos la fotosíntesis, vemos todo lo que Dios ha creado en su perfección, y vio que Dios dijo en el Génesis, era bueno, era funcional, y sigue funcionando. Hebreos 3:12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. Santiago 1:6 dice, pedid, pero pedid con fe, sin dudar. La duda es pecado delante de Dios. La incredulidad, ¿sí?, trae duda, y es una determinación entre dos decisiones, ¿sí? Es un límite a la confianza, a no creer a la verdad de Dios. La incredulidad, la duda, es la acción que descarta la verdad y la falsea. Le pone un manto a la verdad. Por eso Dios puede romper hoy todas esas dudas que el opositor trae a tu vida. Puede romper todas esas cadenas de apistía que viene a tu vida. ¿Para qué? Para que cuando clames, cuando te acerques a Dios, creas que realmente lo hay. Y Dios es tan veraz que siempre nos seguirá hablando, porque Él quiere tu bien, Él quiere tu salvación. Pero hay que echar afuera la incredulidad, hay que echar la perversidad. La incredulidad te hace perverso delante de Dios, te hace un opositor de Dios. Porque es como, para que entiendas, es como un chip que el diablo puso en nuestras vidas. El hacer dudar de la veracidad de Dios y de sus promesas gloriosas. Si hay algo que el diablo no quiere que tú tengas esa confianza, si es algo que el diablo sabe que cuando el cristiano camina en la senda de verdad, Dios puede usar su vida, Dios puede destruir obras del diablo. Por eso dice la palabra que Él dijo, os doy potestad a través del Espíritu Santo para hollar escorpiones, serpientes, para liberar a las almas tomadas por posesiones demoníacas, para sanar enfermos. Por eso el Señor decía en Isaías, Señor me ha ungido para libertar a los cautivos. Y es lo que el diablo quiere poner en tu corazón. No quieres que conozca, no quieres que experimente la gracia de Dios. Hablando de dudas, había un noble que un día llegó a una ciudad. Venía viajando y puso un anuncio en aquella ciudad donde paró, donde se alojó. Ese anuncio decía, pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme mañana entre las 8 y las 12 del mediodía. Pasó el tiempo, dieron las 11 del día y el reloj pasaba y nadie venía, nadie acudía a aquel llamado. Pocos minutos más tarde se acerca un hombre que con mucha timidez se acerca al noble y le dice, Señor, usted puso que todo aquel que viniese, usted iba a pagar sus deudas. Es verdad, dijo el noble, ¿cuánto debes? Aquel hombre tímido y con vergüenza le dijo su deuda. Tomó un saco de monedas reales y se lo dio. No poco tiempito atrás aparece otro hombre con la misma circunstancia y los dos fueron retribuidos de aquella promesa de aquel noble. Saliendo de aquel lugar, los que habían leído el cartel los cargaban a estos dos hombres como si hubieran venido fracasados. El caballero había extendido sus manos con los sacones de maneras reales y se las había dado. Pero cuando estos cargaron a estos dos hombres necesitados, vieron los sacones y vieron las monedas reales. Y se llevaron la sorpresa de su vida. Muchos se burlaban y los cargaban, pero al ver la realidad, fueron corriendo a aquel lugar
para también adquirir algunas monedas para poder pagar sus deudas. Sin embargo, al llegar, la puerta estaba cerrada. Yo quiero decirte que hoy es el tiempo de obtener el perdón. Dios quiere pagar, Dios quiere libertarte, Dios quiere sacar incredulidad, pero está abierta la proposición de Dios, está la puerta abierta de Dios, pero no te tardes tanto, porque mañana puede ser tarde. No te tardes tanto en la duda, pensando que tenés más tiempo, porque mañana la puerta puede estar cerrada. Qué buen resultado aquel hombre que tenía necesidad. No dudó, al menos se acercó para ver si era real. Y con timidez preguntó: usted prometió. Y recibió la recompensa por haber creído. Así es el reino de los cielos. Por eso en este tiempo que la gracia, el poder y la unción de Dios están a tu disposición. Pero depende de ti si vas a asirte de la verdad o vas a seguir viviendo el engaño de este opositor, de este enemigo que muchas veces te puso duda. Acordate, la apistía, la incredulidad, tiene que ver con el pecado. Pero Dios puede sacar toda incredulidad. Dios puede llenar tu corazón. Dios puede hacerte transitar por las sendas amorosas de justicia de Dios, para que llames a lo imposible posible. Padre, te damos gracias por la audiencia. Lo bendecimos y creemos que por la fe Jesucristo hoy va a sacar toda incredulidad y vas a hacer libre los corazones que estaban oprimidos por el diablo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te saluda Pastor Javier Cañete y será hasta la próxima. No te olvides de suscribirte. Nos ayuda a seguir adelante. Ojalá pasemos los 1000 suscriptores y ojalá que podamos llegar a muchos lados. Que Dios mucho te bendiga. Nos vemos la próxima. Y no te olvides de poner un like y tus comentarios, y que la paz de Dios inunde tu corazón. Paz de Cristo.